para llegar a 1984, hubo un antes y un después. Nacía la Asociación Braford Argentina. La raza Braford reconoce sus inicios en Argentina en la década del 60. Don Jorge Pereda comenzó sus trabajos de cruzamiento de Hereford con Cebú en su estancia Villa María, denominando Jerebú esos primeros ejemplares. Otros cruzamientos similares en el sur, de la mano de los Ayerza, Llorente y Pueyrredón, y en el norte, de la mano de Pilagá, los Born o los Pereda, comenzaron a delinear el Braford. Los productos se inscribían... También es interesante recordar que hubo pioneros que ya estaban haciendo alguna, en ese momento se llamaba cruza, algunas pruebas con Cebú, Hereford. Uno de ellos lo puede nombrar don Jorge Pereda. Ellos en su momento hacían una cruza entre Cebú y Hereford que lo llamaron el Erebú. Y por tal razón entonces Hereford, Cebú, la asociación de Cebú nos invitó de organizarnos, la parte administrativa, empezar a llevar los registros. Así que tener los inspectores, nosotros no teníamos nada. Así que dijimos, bueno, vamos a ir con ustedes, probando y viendo y aprendiendo más que nada, ¿no? Yo, como fui director de Bunge Born, viajaba mucho a Australia. Y eso me puso en contacto también con los gente que estaba en ganadería. Y ahí los tipos hablaban de que lo mucho más importante y mucho mejor que el Santa Gertrudis era el Braford. Que el Braford era... Y yo decía, el Braford, un crecimiento, con contacto con Hereford, el hijo de Hereford, claro, cruzamiento de Hereford con Cebú. Y ahí fue donde empezamos a pensar en términos de, bueno, vamos a tomar contacto con la gente que produce Braford en el mundo, en Estados Unidos, en Australia, y empezamos a traer el Braford para acá. El que empezó fue mi padre, que fue el visionario de todo esto, ¿no es cierto? Yo en esa época era muy joven todavía, pero ya estaba estudiando veterinaria y por supuesto siempre lo acompañé, y nosotros empezamos con toros media sangre. En el primer año que se utilizaron toros Brahman fue en 1974, 10 años antes de la creación de la asociación Braford. Y mi padre fue integrante de la primera comisión directiva de Braford que participaba. Bueno, él estuvo muchos años dirigiendo la cabaña y se fue evolucionando, ¿no es cierto? Pero en ese momento el problema es que no había una base genética de toros Braford en el país. Lo estábamos armando. Iban pasando generación tras generación, donde de alguna forma se iba seleccionando el tipo de animal que queríamos, y cuando empezaban a aparecer los colorados cara blanca, por supuesto eran los primeros que se los utilizaba para tratar de fijar las características raciales. Se compartió, no hubo egoísmos, y quienes primero los Born, que los primeros que encontraron, porque viajaban a Australia por no sé qué causa, vieron eso, trajeron y avisaron, mirá, está esto y hay que usarlo. Y tuvieron la generosidad de compartir semen, de compartir experiencias, y después ya fue la gente de la aluvión a buscar, pero al principio fueron los que lo trajeron y los que lo promovieron y los que tuvieron la generosidad de compartir ese conocimiento. Entonces vos traes un toro y no lo has cerrado para vos, traes y siempre traje este o traje el otro, bueno, probemos, porque tampoco sabías un poco qué es lo que estabas trayendo, vos veías un producto que te gustaba, pero tampoco estabas muy seguro de cómo te iba a reproducir, ¿no? Porque
te dicen un toro tal, hijo en Australia, te hago todo el pedigree, pero si no conociste, no viste el padre, no viste el abuelo, no viste nada. O sea que tenés que confiar en que el producto ese estaba estabilizado, nada más. Evidentemente nos dimos cuenta que el Bradford era la raza para esta zona. Ideal. Por el colorido que tenía, por las ventajas de salud frente a la temperatura y frente al clima. Y bueno, todas esas condiciones que se tenían que dar para que acá se convirtiera esto en una zona de ganadería como si estuviera en la provincia de Buenos Aires, pero no diferente. Mi padre aceptó completamente todas esas condiciones de mejoras y empezamos a alargar una inversión importante en Bradford, comprando hacienda continuamente de distintos lados y adecuándolo también al tipo de mercado que tiene la Argentina. Porque la Argentina, ¿y el Bradford qué es? Y bueno, cuando se dieron cuenta que era una raza que tenía las características del Hereford, pero que se adecuaba muy bien al clima y de acá para el norte también, ningún problema, y ahí se metieron todos a mirar este tipo de adecuación a la zona donde realmente no había ganadería de un nivel como el que hay hoy y de cantidades como el que hay hoy. Y fue ahí donde realmente el Bradford empezó a crecer más que el Aberdeen Angus, más que el Brangus, más que el Santa Gertrudis también, porque se adecuaba mucho más rápidamente. Eso para nosotros fue una gran transformación mental, y sobre todo para el viejo que estaba acostumbrado al Shorton y al Hereford nada más, y nada, me estaba a traer el Brahma, y ese es un despelote. Bueno, pero se dio cuenta de que gradualmente el Bradford cumplía unos objetivos, pero importantísimos. Y en Argentina yo creo que eso es lo que hoy en día se están dando cuenta también de que efectivamente los resultados, si son diferentes, hay que darle un poco de bola a eso, ¿no? Cuando llegó el momento de decir, bueno, es hora de salir de las razas madres, con toda la experiencia que habíamos juntado, y largarnos solos. Y ahí fue, Pedro, lo de los 20 fundadores, empresas agropecuarias, personas físicas a título personal, que no tenían a lo mejor campo, pero les encantaba el campo, les encantaban los animales, se quedaron enamorados de cuando vieron las primeras cruzas, y ahí entonces dijimos, bueno, ahora más que cruza, tenemos que fundar la Asociación Bradford y hacer una raza. Que largamos con mucho entusiasmo, con pocos medios económicos, y como se repito, el primer presidente Omar Sierra, una gran persona, con Vicente Pereira, con Juan Born, y ahí nacimos y ahí se empezó a trabajar. Muy buena receptividad en lo que estaban haciendo sus cruzas y esto, no, ya sabían que estábamos conformando una raza, ¿no? En su momento las cuotas sociales no alcanzaban y no era forma de aumentarlas todos los meses. También había que ver cómo era el tema de conseguir fondos para pagar sueldo del personal. Teníamos un gerente y un cadete. Y nosotros hacíamos todo lo demás, hacíamos mucho en forma personal, en la parte administrativa y en los viajes
y haciendo la promoción del Braford. Pero en términos generales, como vieron, una reacción muy satisfactoria de la raza en las zonas donde estábamos hablando, y que estoy hablando de Santa Fe, estoy hablando de Corrientes, estoy hablando de Chaco, estoy hablando de Salta. Bueno, nosotros teníamos sucursales de Bunge por todos lados, y yo también viajaba por todos esos lados y hablaba siempre del Braford. Hoy tenemos Braford en toda la República, en Argentina, y no se puede negar de que fue un éxito bastante grande, ¿no? Empezamos con los cruzamientos, ¿no? La primera cruz de media sangre, después si ponías un Hereford sobre eso te da un cuartino, 3/4, y si la vaca media sangre ponías un toro 3/4 te da un 3/8. Pero con las razas muy cercas, las razas madres, ¿no? El Brahman, el Hereford, lo cual lo que daba una gran dispersión no de biotipos sino de pelajes. Salían animales muy despigmentados, salían otros pigmentados pero barcinos. Y bueno, queríamos fijar un tipo, una camiseta, entonces había mucho descarte. En ese momento había pocas exposiciones, era Palermo, que venían 10, 15 animales y no mucho más. Pero bueno, estamos hablando hace 40 años, ¿no? Y sabíamos que teníamos que buscar un tipo de Braford y todo el mundo apuntaba por condiciones y por al 3/8. Bueno, en esa búsqueda del 3/8, de golpe aparecen las sangres australianas. Australia ha hecho un proceso similar al nuestro, pero unas cuantas generaciones antes. Entonces está más estabilizado, con mucha menos segregación, y buenos animales desde el punto de vista carnicero, bien seleccionados. Entonces, bueno, empieza a entrar masivamente y la gente a viajar, a buscar y recorrer y traer semen. Fue mucho más el semen que los toros que vinieron. Han venido toros, pero básicamente venía semen. Y ese animal nos permitió estabilizar rápidamente la raza. Porque al principio, cuando teníamos que manejar todos los quebrados distintos y hacer las combinaciones de los quebrados para llegar al 3/8, era lentísimo y muy engorroso. Ahora, cuando se hizo desaparecer los quebrados, se avanzó enormemente en la estandarización de la raza, digamos. Eso fue un paso muy importante que llevó muchos años llegar a esa conclusión y a ese estándar, digamos. Y lo otro que luego se hizo fue también cuando se amplió la base genética de Braford en el país, donde se incorporó todo lo que sea cruzamiento entre Hereford y Braford en los distintos porcentajes era aceptado como Braford. Eso permitió que pasamos, yo no me acuerdo de este momento si eran, creo que, no sé si de 1.500 o 2.000 animales inscritos pasamos como a 10 o 15.000 en un año. El tema de lograr estandarizar el tema de las anteojeras demoró, yo creo que 15 o 20 años de discusiones, que realmente era más anteojera, menos anteojera, pigmentación, no pigmentación, un ojo, los dos ojos, cuánto tenía que tener de pigmentación cada ojo para que sea aceptado. Eso llevó años de difusiones y de intercambio de ideas hasta que se logró en un momento determinado decir, bueno, el que no tiene pigmentación de ojo, por lo menos algo en los dos ojos, ya no se acepta más como Braford. Hoy yo creo que Braford en Argentina, no quiero equivocarme, pero digo que para mí está liderando a nivel mundial la evolución del Braford. Justamente por la exigencia que tiene el animal nuestro, el estándar racial nuestro, entonces logramos un animal con excelentes características productivas. Para dar una categorización se logró la perfección, digamos, del animal. Así que yo creo que hoy en Argentina tenemos que estar más que conformes con lo que se ha logrado. Eran como 10 exposiciones que era el circuito en el cual los creadores de Brangus y Braford íbamos con los animales circulando, dejábamos unos algunos porque a la semana siguiente empezaba la otra y la otra. Bueno,
Y eso fue lo que se fue transmitiendo, había que estar. Llegamos entonces a 1989, que no eran estos tres, pero que fue la primera vez que fuimos a Palermo. Ahí fue dividido, fue por votación, porque había muchos criadores que no se animaban y que decían que todavía no estábamos por la imagen que podíamos dar. Pero al fin de todo, dividido, pero después consensuado, y prevaleció la idea de que ir a Palermo. Me recomendaron los directores, bueno, ya que Eduardo fuiste un poco la idea y tenés tanto entusiasmo, elegí el jurado. Nada más. Me río porque digo, ¿cómo le voy a decir a un jurado si quiere venir a Palermo a hacer la jura del Braford cuando teníamos 3 toros con 3 cabañas? Y así fue, lo fui a ver a un señor con todas las letras, don Ignacio Corte y Maderna, y le digo, Ignacio, mirá, te vengo a ver, ¿qué pasa, Eduardo? ¿Qué están preparando ahora? Mira, con tu ayuda queremos ir a Palermo. Fue muy, muy emocionante, porque se paró don Ignacio y me dice, no importa, vamos a hacerlo, Eduardo. Bueno, lo único que te pido, Ignacio, bueno, sabrás más que yo, porque sos un jurado internacional, pero por los tiempos. Vos con un golpe de ojo, una mirada, ya sabés, primero, segundo y tercero, en 15 minutos se terminó la jura. Hagámosla, por favor, a cero circular por la pista. Y una vuelta, y dos. Las 3 cabañas. Uno de ellos murió, que era un muy entusiasta persona, una persona bien, que fue Saturnino Llorente con su cabaña Cariló. Nada menos que la pelada, con la persona a quien respeto muchísimo y lo quiero, que es Juan Born, y el Malacara del Moro de mi cabaña. Cuando se introdujo en Palermo, yo creo que fue bastante lento el desarrollo, porque en Argentina todo el mundo está acostumbrado al Hereford, al Shorter y al Aberdeen Angus, y no a esto. Pero gradualmente, en la medida que uno traía más toros puros de pedigree de afuera, se pudo avanzar más rápidamente. Y cuando uno piensa realmente lo que fue ese desafío, Pedro, y ver hoy lo que es Palermo, con una calidad impresionante, y uno dice, bueno, se pudo. Yo creo que de todas las razas, la que más se adecúa a las zonas del calor es precisamente el Braford. Hoy tenemos Braford en toda la República, en Argentina, y no se puede negar de que fue un éxito bastante grande, ¿no? Y que va a seguir creciendo, no tengo ninguna duda. Para llegar a los 40 años fue un desafío muy grande, pero tampoco fue imposible.